El libro de los Hechos, capítulo 8, dice la bendita palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho
venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 25. Muy buenos días, tengan ustedes, sean bienvenidos una vez más a este espacio bajo la sombra del Omnipotente. Bien, estamos en el estudio de nuestro libro de los Hechos, capítulo 8, en este espacio de los martes, jueves y sábados. Y bien, pues estamos viendo que se ha desatado tremenda persecución a la iglesia naciente después de la muerte de Esteban. Y pues esta persecución trae algunas limitantes, pero a la vez también trae algunas oportunidades. Lo vamos a ver así: las limitantes y las oportunidades que trae la persecución cuando ésta se desata. Por ejemplo, el versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así que aquí la frase, salvo los apóstoles, pues nos da a entender aquí que los 12 discípulos, pues no, a pesar de de ser los guías reconocidos, los líderes de la iglesia en ese momento, pues pudieron mantenerse en Jerusalén. Es lo que vemos aquí, según nos dice el texto, que dice que todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. O sea, ellos, parece ser, se quedaron en Jerusalén. Ellos, a pesar de ser los líderes, los guías, los reconocidos de la iglesia, pudieron mantenerse en Jerusalén, cuando otros tenían que huir a causa de esta violenta persecución. Y es evidente que ellos creían que era muy posiblemente la voluntad del Señor, que aún estos 12 permanecieran y testificaran aún en la capital del judaísmo, es decir, en Jerusalén. Y hallamos por lo menos a algunos apóstoles en Jerusalén, por lo menos. Muchos años más tarde vamos a darnos cuenta de que todavía están en Jerusalén. Es decir, por allá en Hechos 15 más adelante se nos habla de que todavía hay apóstoles de estos 12 en Jerusalén. Dice por allá en Hechos 15, permítame, Hechos 15:4 dice: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, ¿sí nota? Y los ancianos, es decir, los líderes, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora la palabra todos del versículo 1 dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Todos fueron esparcidos. Esa expresión todos, pues ha de entenderse también en sentido relativo y no literal. Es decir, pues los perseguidos algunos de esos perseguidos quedaron con los 12. Es decir, no todos se fueron, aunque el texto diga que todos, no todos huyeron. Es decir, no quiere decir que la iglesia desapareció de Jerusalén. No, porque vemos que en el capítulo 15 que la iglesia se mantiene. Y si la iglesia se mantiene, quiere decir que a pesar de la persecución, hubo un remanente pequeño que quedó en Jerusalén, inclusive hablando de los mismos 12, porque dice que hubo una gran persecución, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, cuando dice salvo los apóstoles, quiere decir que estos se quedaron en Jerusalén, pero no solamente los 12, sino muy seguramente muchos otros de los discípulos, de los convertidos al Evangelio en Jerusalén, también se habían quedado allí. ¿Cómo lo sabemos?
porque en el capítulo 15, es decir, más adelante, nos habla y nos dice de la siguiente manera: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos ¿por quién? Dice, por la iglesia y los apóstoles, óigalos, y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces ahí notamos de que la palabra todos, pues ha de entenderse en sentido relativo, es decir, no todos se fueron, aunque diga que todos, pero no todos se fueron, así que no es una palabra literal, sino relativa, y los perseguidos, algunos de esos perseguidos se quedaron allí con los 12 en la iglesia, y es probable que el furor, inclusive del mismo ataque, se hubiese dirigido mayormente, óigame bien, mayormente contra los creyentes helenistas o contra los que habían creído en el Evangelio, pero que no eran judíos propiamente establecidos, nativos, sino posiblemente de los de la diáspora. Es decir, esos creyentes judíos. ¿Se acuerda que en el capítulo 6 inicia diciendo que había murmuración entre los griegos? Entonces la iglesia, podríamos decirlo, estaba partida en dos. Por un lado estaba el grupo de judíos nativos, pero por otro lado estaba el grupo de judíos griegos, es decir, todos aquellos que de años atrás habían sido esparcidos en la diáspora y se habían quedado por allá. A ellos se les conocía como los judíos de la diáspora o los judíos griegos o los judíos helenistas, es decir, que traían costumbres griegas. Entonces posiblemente, porque recordemos que Esteban es uno de esos. Esteban pertenece a ese grupo de judíos helenistas o griegos, y por eso es que es perseguido. Y él, como buen griego, pues muy seguramente a quienes persiguieron, muy seguramente, posiblemente, la parte de la iglesia que fue perseguida fue a esos judíos griegos helenistas, muy posiblemente a ese grupo. Se hubiese dirigido mayormente la persecución, que simpatizaba precisamente con el ministerio de Esteban, porque Esteban era también uno de ellos. Así que, ¿por qué a ellos? Bueno, los propósitos de Dios ya nos hemos dicho que a veces Dios obra de maneras extrañas. Y una de las maneras extrañas del obrar de Dios, recuerde que hay un propósito, no lo perdamos de la mente. Hay un propósito, y el propósito es extender el evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. La primera parte ya prácticamente está llegando a su fin y se está abriendo la puerta, la estaca, para que ahora se lleve el evangelio a los gentiles. Empiece a extenderse el evangelio por Samaria, que empiece a extenderse el evangelio por toda Judea y fuera de Palestina. Así que el evangelio debe continuar, pero Dios, como decíamos en los días anteriores, usa de maneras y de formas extrañas. Uno hubiese podido pensar de que la iglesia en Jerusalén dice, bueno, hermanos, ya Jerusalén está cubierta por el evangelio, ahora ayunemos unos 10 días y nos vamos un buen grupo y vamos a empezar a compartir el evangelio por Samaria y nos vamos a ir a hacer campaña evangelística. Y uno podría pensar que ellos organizaron toda la campaña evangelística para comenzar en Jerusalén, pero no fue así, porque las maneras extrañas del Señor son extrañas, oiga la redundancia. El Señor permitió que para que se empezaran a extender las estacas debería haber primeramente un mártir, y era Esteban, precisamente un judío, digámoslo así, griego, porque era quien abriría la puerta para el evangelio, para la predicación del evangelio, perdón, hacia Samaria, para que se empezara a extender la segunda parte del propósito que Dios tiene diseñado de llevar el evangelio en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces no hay que perder eso de la mente. Hay un propósito de Dios, y el propósito de Dios se está cumpliendo, y el propósito de Dios ya se cumplió, que el evangelio se estableciera o se predicara en Jerusalén, pero ahora hay que extender la tienda, ahora hay que ir a la siguiente región, y es Samaria. Pero la manera extraña de orar del Señor es que primero permitió la persecución de Esteban, este hombre, porque a través de este hombre se empezaría a abrir la puerta al evangelio, a esos lugares.
¿Y quiénes serían los perseguidos? Por eso decíamos hace un momento que muy posible los cristianos helenistas, los cristianos que eran judíos griegos, que traían costumbres griegas, que traían el idioma griego. ¿Por qué? Porque ellos serían la herramienta más apropiada para llevar el evangelio a otras tierras, ¿sí me hago entender? Porque ellos vienen de fuera de Jerusalén y conocen por supuesto las regiones de alrededor de Jerusalén. ¿Y quiénes serían los más indicados de ir a llevar el evangelio a esos lugares? Pues ellos, la iglesia perseguida de la parte helenista. Así que mire que son las formas de orar del Señor, que a veces uno no entiende y dice, pero ¿por qué así? ¿Y por qué el Señor me escogió a mí? ¿Y por qué el Señor permite que yo sea el único evangélico aquí en esta empresa donde yo trabajo? ¿Y por qué el Señor me permite que yo viva aquí en medio en este barrio tan peligroso, lleno de pandillas, lleno de tanta maldad? ¿Por qué será que el Señor permite eso? Si yo soy hijo de Dios, yo debería vivir en un barrio como donde todos sean cristianos, donde no esté en riesgo mi vida. Pero mire que el Señor a veces permite cosas así, precisamente para que se proclame su evangelio. Entonces por eso en esta mañana he dicho y he titulado esta pequeña reflexión, las limitaciones de la persecución, pero también las oportunidades. Es decir, la persecución hacia la iglesia produce limitantes, pero son más las oportunidades que se presentan que las mismas limitantes. Inclusive ahí vemos al apóstol Pablo más adelante encarcelado. Este persecutor ahora lo vemos perseguido y está en la cárcel en Roma. ¿Y qué se puso a hacer Pablo en Roma? A llenar crucigramas. Se puso a llorar su suerte allá en la cárcel. Nadie me visita, nadie me quiere, ¿sí? No, al contrario, aprovechó inclusive predicarle a los mismos soldados que lo llevaban ahí escoltado, porque Pablo, recordemos que Pablo era encadenado a soldados romanos. Para donde iba Pablo, ahí iba soldado romano pegado ahí encadenado. Y Pablo aprovechó ese problema, lo vio como una oportunidad. Y así es como deberíamos ver nosotros los asuntos. Ver los problemas como oportunidades. Desafortunadamente a veces pasa al contrario. Vemos las oportunidades como problema. Pero mire que aquí el Señor está permitiendo que en la persecución de estos, aunque es una limitante, pero es más que limitante, es la oportunidad que se está dando para predicar el evangelio. Así que una vez más, estos que están siendo perseguidos, muy posiblemente, aunque dice todos, ese todos es relativo. Posiblemente los todos que fueron aquí perseguidos fue la parte de la iglesia que, una vez más, eran los judíos helenizados, los judíos que eran de la diáspora, los judíos que no habían sido nativos de Jerusalén. Ellos eran los indicados para que salieran a empezar a extender el evangelio fuera de Jerusalén. Así que, pues ellos por un lado no estarían tan expuestos al peligro como los creyentes de judíos, los nativos. Así que ellos tendrían también la facilidad no solamente de llevar el evangelio, sino que además podrían dar a entender de que había un cristianismo libre, entre comillas, no libertinaje, sino libre, entre comillas, es decir, que se podría dar a conocer en otros lugares. Y entonces vemos algunos resultados acerca de esta persecución. El versículo 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero hay un pero, en el versículo 4 dice, pero. Pues recordemos que siempre que hay un pero, es porque se da la vuelta al sentido de lo que venimos hablando. Entonces dice que hay una persecución, que Pablo está persiguiendo, que está casa por casa, matando cristianos, encarcelando cristianos, pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? Ese pero aquí es positivo. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Sí ve? Hay un problema, pero ellos vieron el problema como una oportunidad. Aquí hay que aprender mucho, mire. Aquí hay un problema, la iglesia está siendo perseguida, los están matando, los están sacando de su tierra.
Pero donde van llegando, ¿qué están haciendo? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y yo me detengo a reflexionar un segundo en esto. Yo creo que la mejor oportunidad que hemos tenido como iglesia de predicar el evangelio ha sido este tiempo. La oportunidad más grandiosa que se nos ha dado como iglesia de predicar el evangelio ha sido en este tiempo de pandemias, cuando llegó la encerrona, cuando nos encerraron las iglesias, cuando ya no se podían abrir los templos. Muchos se pusieron a llorar sobre eso. Pero mire que esta fue la grandiosa oportunidad para usar, por ejemplo, de estos medios electrónicos, de estas redes sociales, y poder extender el evangelio. Yo soy un hombre feliz predicando por estos medios, porque si estuviera en el templo estaría limitado a las 4 paredes, pero aquí por estos medios, hermano, la palabra de Dios corre y es glorificada. No necesita tapabocas, la palabra de Dios no necesita visa, no rompe todas las barreras, va hasta cualquier lugar del mundo. Hemos tenido la oportunidad de que nos han escrito de Italia, de España, de Venezuela, personas que ni conocemos ni sabemos quiénes son, y aprovechamos para saludarles. ¿Sí nota? Pues mire que la palabra de Dios, qué oportunidad más maravillosa. Muchos lo vieron como problema. Muchos dijeron, nos cerraron el templo, no podemos volver al templo, ¿qué hacemos ahora? Nos encerraron. Pero mire qué bonita oportunidad que hemos tenido estos 2 últimos años de predicar el evangelio por estos medios, ¿sí nota? Entonces vemos aquí que la iglesia naciente había una persecución tremenda. Pero sin embargo, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aleluya. No es siempre verdad que la sangre de los mártires, como dicen por ahí, es la semilla de la iglesia, porque algunos piensan eso, que la sangre derramada por aquellos primeros hombres de la iglesia primitiva, valga la redundancia, fue la semillita que se sembró para extender la iglesia o para extender el evangelio, y no siempre fue así. No siempre fue así, no siempre es verdad que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, porque ya tenemos un ejemplo, permítame, por ejemplo, en España. España misma ofrece una gran ilustración acerca de una persecución por allá en los siglos XVI y en el siglo XVII, una persecución tremenda sobre la iglesia. Fue tan feroz esa persecución, tan persistente y tan bien organizada, y apoyada inclusive tan firmemente por las autoridades civiles en aquella época, que la luz del evangelio inclusive fue totalmente apagada durante siglos. ¿Sí nota? Así que después de haberse derramado mucha sangre en este siglo XV y XVI en España, una persecución tan tremenda sobre la iglesia, uno pensaría que en este caso floreció, pero en este caso fue al contrario. La luz del evangelio se apagó por muchos siglos allá en España durante esa época de esa persecución. Pero si los discípulos hacen caso del sabio consejo del Señor, si nosotros tenemos claridad de lo que dijo el Señor, cuando por allá había que huir a otras ciudades, cuando se levantara la persecución, si nosotros hiciésemos caso a eso, ¿qué fue lo que dijo el Señor? ¿Qué fue lo que advirtió el Señor? Por allá en Mateo 10 él dijo, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Pero sí, y habiendo oportunidades para satisfacer en otros lugares, sin duda, pues la furia de los hombres que son enemigos del evangelio, que quieren exterminar la iglesia naciente, pues da por el resultado, aquí en este caso de la iglesia naciente, que en lugar de que se extinguiese el evangelio, la persecución sirvió más bien para que la iglesia se extendiese mucho más. ¡Qué tremendo! Las palabras del Señor Jesucristo, la advertencia del Señor Jesucristo a sus apóstoles aquí en el capítulo 10 de Mateo, no estaba hablando más de otra cosa. Estaba hablando del detalle que los irían a perseguir, que huirían a otras ciudades,
pero que cuando fueran a otras ciudades sería la mayor oportunidad de predicar el evangelio. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Sí nota? O sea, el Señor usa una vez más de métodos extraños para que se extienda el propósito de darse a conocer el Evangelio de la cruz. Y en el caso aquí que estamos estudiando específicamente, en este caso aquí de la iglesia perseguida, la iglesia naciente, pues digámoslo así, la trágica persecución desde el punto de vista humano, pues fue el medio utilizado por el Señor de la mies. Fue la forma que usó para esparcir precisamente la semilla del Evangelio ampliamente por toda Judea, por Samaria y sin excluir, inclusive más adelante, las restantes provincias del mismo país. Dice que cuando estaban en Samaria, dice que estos estaban predicando por muchas regiones de Samaria, por muchos pueblos de Samaria, estaban predicando allí. Sí dice así en el texto que acabo de leer, permítame, y dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y dice que por todos esos lugares, por todas esas tierras, ellos iban predicando el Evangelio, iban sembrando la semilla del Evangelio. Fue la forma, la manera que el Señor usó. Saulo él había de ser más adelante un buen estratega al extender el Evangelio por todo el mundo. El Señor lo escoge a él porque es el otro hombre que está preparado y capacitado y el más indicado para llevar el Evangelio a los gentiles. Él conoce muy bien de las leyes de Roma, él conoce muy bien, que sabe idiomas, es filósofo, es un hombre preparado en las escrituras, es el hombre indicado para ir a pararse frente a Félix, frente a Festo, Agripa, Berenice, los dueños de la entonces de la época de Pablo. Y el Señor escoge a este hombre que había sido persecutor de la iglesia, ahora que vaya y predique del Cristo que él tanto perseguía. Entonces, pues Pablo, al extender el Evangelio por el mundo, pues digámoslo así que se equivocó en comienzo al querer forzar de alguna manera por los medios de violencia que él utilizó, al querer forzar el judaísmo por el exterminio de los seguidores del Cristo de Jerusalén, del Cristo crucificado. Él creía que con esta violenta arremetida contra la iglesia iría a establecer, o el judaísmo iría a adquirir más raíces y raíces más fuertes dentro de Jerusalén, ya que dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pablo pensaba que al perseguir a la iglesia se iría a exterminar. Por eso digo que se equivocó con su metodología de querer exterminar el Evangelio, porque en lugar de exterminarlo, lo que hizo fue que con su persecución el Evangelio se extendiera más, se abriera más la puerta para la predicación, se sembrara más la semilla del Evangelio y se diera a conocer ahora en Samaria, en toda Judea, y él mismo iría a ser ahora más adelante el instrumento para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. A veces pasan cosas insospechadas. Pablo no se imaginó jamás que él sería el que iría a seguir llevando la semilla del Evangelio a los gentiles por toda Asia Menor, por Europa, por Italia, por Roma. Él no se imaginó, yo creo que eso no le corrió por la cabeza al apóstol Pablo. Como jamás tal vez no se nos había ocurrido otrora, cuando no conocíamos del Señor, que un día iríamos a ser predicadores de la palabra del Señor. Por mi mente nunca pasaba eso. Yo recuerdo que cada vez que se me hablaba del Evangelio, yo decía: no, yo no me veo en esto. Yo no me veo en esto porque es que lo mío es esto.
decía yo, lo mío es esto, yo no me veo con una Biblia predicando el Evangelio. Sí, ve que a veces el Señor se atraviesa en nuestras vidas porque nosotros, aunque no tengamos al Señor agendado en nuestros propósitos, Dios sí nos tiene agendados en los suyos. Hermano, hay cosas que uno no entiende, hay cosas que uno ni se explica, pero ¿por qué yo estoy en esto? ¿A qué horas me metí en esto? Si yo era uno de los que decía que jamás. Pero mire, yo me imagino al apóstol Pablo. El apóstol Pablo desfasadamente pensó que persiguiendo a los cristianos los iría a exterminar, pero no estaba sospechando siquiera que estos instrumentos para cumplir la segunda etapa del programa de Hechos 1:8 ahora no eran los líderes, no eran los doctores aquí de la ley, no eran los grandes predicadores de la iglesia de los primeros siglos, en este caso del primer siglo, sino todo un ejército, oígame, todo un ejército de creyentes anónimos, los esparcidos, que huían de la mano cruel del mismo Saulo y de sus propios compañeros, pero sin dejar por ello de dar testimonio de Cristo en todos los lugares a donde ellos llegaban a buscar refugio. Si nota el pero que había ya en el capítulo 1, en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, escondiéndose, allá en los búnker, en las estaciones del metro se escondían. No, dice, anunciando el evangelio. ¿Si nota? Ellos veían ese problema como una oportunidad. Y una vez más, este es el tiempo de las oportunidades de predicar el evangelio. Yo creo que este ha sido el tiempo más privilegiado para la iglesia del Señor en el mundo, de predicar el evangelio. No ha habido jamás una oportunidad tan magna como la tenemos ahora, en estos tiempos. Así que ellos allí estaban siendo estaban siendo los instrumentos en las manos del Señor. Si nota a quiénes está usando el Señor ahora para llevar el evangelio a esos lugares, porque ni siquiera dice que, porque está diciendo que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Dice, todos fueron esparcidos salvo los 12. Ahí lo dice, salvo los apóstoles. Es decir, ellos se quedaron en Jerusalén. Pero dice que la iglesia, los que fueron esparcidos, dice que predicaban. Si nota, allí no iba gente, predicadores profesionales, ni iban evangelistas. Era gente de la iglesia, gente del común, gente que estaban siendo perseguidos y se fueron a otros lugares para buscar refugio. Dice, pero donde iban llegando, iban predicando. Miren los instrumentos que está usando el Señor aquí. Por eso usted de pronto dirá, ay no, eso de predicar, eso es para pastores. Eso es para gente profesional que han estudiado la Biblia, pero aquí yo veo un grupo de personas normales, comunes y corrientes, que son los que está usando el Señor para, digámoslo así, sembrar la semillita del evangelio, ahora nada más y nada menos que en Samaria. ¿Sí nota? Así que, ahora, sin duda, la obra había de confirmarse por los apóstoles y sus colegas, como veremos más adelante, por supuesto. Pero el Dios soberano, en este caso, escogió a estos y no a otros, a gente del común, para llevar a cabo su plan y su propósito. Y una vez más notamos la gloriosa libertad del Espíritu Santo. Una vez más, vemos que el Espíritu Santo no estaba preso, ni estaba siendo perseguido, quien ahora sopla como un poderoso viento donde Él quiere y como quiere y con quien quiere. El Señor usa como le place, mi querido. Como a Él le place, usa personas para llevar a cabo sus propósitos. Pero su propósito, una vez más, se va cumpliendo. Así que grupos que salieron de Jerusalén con ocasión de esta misma persecución, ahora se hallan prácticamente, digámoslo de esta manera, en la vanguardia de la evangelización de los gentiles. Si nota, los esparcidos. Hechos 11, leámoslo, permítame leer Hechos 11:19, dice, ahora bien,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero si lo nota, yo los veo aquí predicando, yo los veo aquí llevando la palabra. En el momento tienen temor de hablarle a la gente que no es judía, pero están predicando. No se quedaron callados. Y enseguida se nota que esas barreras anteriores entre Judea y Samaria ya no existen para la iglesia. Ahora están predicando la palabra con libertad. Capítulo 8 en el versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, es decir, la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras, oigan, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Mateo 1:5 dice el Señor, dando instrucciones a sus 12, les dijo en su momento, les dijo de la siguiente manera: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Por qué? Había una razón. Había una enemistad abierta entre judíos y samaritanos. Y ahora vamos a mirar la evangelización de Samaria. Está a punto de darse la evangelización en este lugar. Dice el versículo 5, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Dónde? En Samaria. Luego no se odiaban entre judíos y samaritanos, pero en Cristo, para la iglesia, ya no hay barreras, ni sociales, ni religiosas, ni políticas, ni culturales. Dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime levantaron piedras para sacar a su enemigo. Perdón, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿En cuál ciudad? En la ciudad que antes era enemiga de los judíos. ¿Quién? Samaria. Aleluya. ¿Ah? Tremendo eso. En Cristo ya no hay barreras para la iglesia, hermano querido. Ya no las hay. Y recordamos que los evangelios reflejan la tensión que existía entre los judíos y los samaritanos, menospreciando los judíos todo trato con los samaritanos por considerarles una raza mezclada, impura. Y aún los apóstoles habían de restringir este testimonio a las ovejas perdidas, solamente a la casa de Israel, evitando, como les había dicho el Señor, evitando las tierras samaritanas con autoridad a la muerte, o con anterioridad mejor, a la muerte y a la resurrección de Cristo. El Señor, ya lo acabo de leer en Mateo 10, les había dicho: por tierra de samaritanos no entren. Ya llegará el momento en que tendrán que entrar. ¿Por qué les dice eso? Porque el mismo Señor más adelante sería quien iría a la ciudad de Samaria a evangelizar a Samaria. Por allá recordamos el evento en Juan 4, cuando estudiamos Juan por las mañanas. ¿Sí nota? El mismo Señor iría a romper esas barreras usando una mujer, la mujer samaritana, que ya conocemos el relato en el capítulo 4 de Juan. Así que antes de la muerte y la resurrección de Cristo había una barrera, pero ya con la resurrección y con la muerte y resurrección de Cristo, esas barreras se van a tierra, porque el mismo Señor les dice: y seréis testigos en Jerusalén, pero ahora tendrán que ir a Samaria cuando venga el poder del Espíritu Santo. Si nota que el Señor no los mandó antes, los mandó en el poder del Espíritu Santo después de su muerte y su resurrección. Cuando Felipe llega a Samaria, estos estaban, yo creo que
que escuchaban, querían, anhelaban escuchar la palabra del Señor, anhelaban escuchar del Cristo muerto y resucitado, anhelaban. ¿Cómo lo sabemos? El texto es claro, nos dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sí nota? La gente estaba que quería que les predicaran los samaritanos, los enemigos de los judíos. Y allí vemos cómo las barreras religiosas empiezan a caer. Aún los apóstoles habían de restringir su testimonio solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, evitando ir a las tierras de Samaria con anterioridad a la muerte de Jesucristo. Mateo 10 dice 5 y 6 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes. Oiga, no les dijo que no fueran, sino que les dijo: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando significa que hay un antes, quiere decir que hay un después. El Señor no les dijo que no fueran, sino que no fueran antes. ¿Sí me hago entender? Que primero fueran a la casa de Jerusalén y después sí. Es decir, es lo que nos está diciendo aquí el texto implícitamente. Dice: sino ir antes, no dijo sino solamente a la casa de Jerusalén. No, yo veo en el versículo 6 del capítulo 10 de Mateo 6, dice: sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Queriéndoles decir, después irán allá. Después. Primero vayan a la casa de Israel, después irán allá. Así que seguramente, por la imposibilidad de cumplir el cometido más amplio aquí hasta que se hubiese colocado el fundamento para ello, sería la muerte y la crucifixión y la resurrección de Cristo. Por medio de esa obra redentora se pondría el fundamento y el descenso del Espíritu Santo. Entonces ahí sí irían a la ciudad de Samaria. Es decir, esa enemistad latente que había entre el norte de Canaán, digámoslo así, de la cual Efraín era la tribu más importante, y en el sur, donde predominaba Judá, data pues desde tiempos inclusive por allá de David. Había una enemistad, pero esa enemistad sería únicamente rota en el poder del Espíritu Santo. Ellos en su naturaleza humana nunca irían. Había una fuerte división por cuestiones de otrora entre judíos y samaritanos. Y posiblemente, como dije hace un momento, posiblemente esto vendría desde los tiempos de David. Y quizá tuviera sus orígenes inclusive desde la época de los jueces, esa enemistad. Mire lo que dice, permítame leer segunda de Samuel 20, dice segunda de Samuel 21, dice: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri y hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Estas palabras de este hombre perverso llamado Seba nos reflejan aquí la tensión que llegó a la ruptura abierta bajo Roboán, sometiéndose aquí el centro y el norte del país ahora a Jeroboán. Pero permítame decirle quién eran estos dos personajes. Permítame. Roboán era hijo sucesor de Salomón, por allá en el año 913 al 900 antes de Cristo, y durante cuyo reinado, el de Roboán, se dividió el reino de Israel y llegó a ser por tanto el primer rey del reino del sur o el reino de Judá. Ese era Roboán. Pero Jeroboán, que está nombrando aquí, era también alguien efrateo, hijo de Nabat y de la viuda Serúa, y fue el primer rey de Israel después de la separación de Judá. Recordemos que hay un reino dividido por allá en el año 930 aproximadamente. Y Roboán gobierna al sur y Jeroboán gobierna al norte del reino dividido de Israel.
Entonces mire que después de la destrucción de Samaria por los asirios, pues los reyes de Judá, es decir, Josías, Ezequías también, intentaron extender su influencia por todo el país. Es decir, ellos buscaron la forma de preservar las costumbres judaicas y restaurando en parte también el culto, inclusive a Jehová, al Señor Dios de los ejércitos. Pero los asirios habían llevado cautivos a los más destacados hombres de Israel, del Israel del norte en este caso, reemplazándolos allí por gente de sus tierras, es decir, de las tierras distantes, es decir, por ejemplo, de tierras como Babilonia, como Amad. Ellos, los asirios, habían colocado gobernantes allí, habían reemplazado los líderes judíos y los habían reemplazado por líderes paganos. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues por fin estos inmigrantes se mezclan allí con los verdaderos israelitas y aceptan una forma oficial, digámoslo así, al culto a Jehová, pero fueron despreciados por los judíos, que más adelante volvieron a Judá allá bajo Zorobabel, después de unos 100 años después del cautiverio de Babilonia, según el decreto de Ciro, cuando dice que se vayan los esparcidos. Allí llegan a Judá a edificar el templo, a edificar los muros, a edificar otra vez la vida religiosa, y a causa de la preocupación que tenían estos por conservar limpio las costumbres judaicas del linaje de Israel, por fin construyeron su propio templo, digámoslo así, cismático, en el monte Gerizim. Ya vamos entretejiendo el suéter. En el monte Gerizim edifican su templo, un templo, digámoslo así, cismático, es decir, guardando celosamente digámoslo así, su copia únicamente del Pentateuco, porque los samaritanos no únicamente se habían casado con los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es decir, el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos no aceptaban ningún canon más fuera de estos 5 libros de la ley de Moisés, para los samaritanos. Por eso el Señor, cuando está con la mujer samaritana, le dice: ustedes ignoran, ustedes no conocen, ustedes no saben lo que dice la plenitud de las escrituras, porque solamente se habían casado con los primeros 5 libros. Es decir, construyeron su propio templo, guardaron celosamente la copia del Pentateuco, algo cambiado, digámoslo también así, para ponerse a tono más bien con sus propias pretensiones, inclusive hasta nuestros días. Así que más adelante, pues los reyes, digámoslo, asmoneos en el siglo II, lograron subyugarlos. Pero cuando ya más adelante aparece en escena el Imperio Romano, pues el Imperio Romano, ¿qué hizo? Los dejó en libertad para seguir con su cisma. ¿Qué es eso de cisma? Cisma es una división o separación en el seno de una religión o en el seno de una propia comunidad. Por eso hay que judíos y samaritanos no la iban. Así que ellos creían que era en su monte, según los samaritanos, era en su monte donde los hombres deberían adorar a Jehová. Y eso se lo hace saber la samaritana al Señor. Cuando le dice por allá en su entrevista en el pozo, le dice la mujer samaritana: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Así que, así resumiendo, este pequeño resumen de las interrelaciones que había entre judíos y samaritanos es necesario. Necesitamos conocer así a grandes rasgos para la comprensión de algunos de los aspectos de la evangelización ahora de la región allí por Felipe, por Pedro más adelante, porque Pedro y Juan son enviados allí a este lugar, ayudados sin duda por muchos otros testigos también, que en este caso podríamos llamarlos anónimos, que no se conocen quiénes son. Pero sí nota cómo
el Señor va empezando a derribar barreras de siglos, de siglos. Había una barrera levantada prácticamente por allá desde el año 700, casi inclusive antes de Cristo. Y mire que el Señor vino y derribó esa barrera religiosa, de asuntos religiosos, de asuntos inclusive políticos, de cultura. Y el Señor los echó a pique. Ahora sí el Señor les dice, ahora sí pueden ir. Ya no les dicen, no vayan a tierra de samaritanos, ahora al contrario. Ahora en su orden, en el propósito de Hechos 1:8, el Señor les está diciendo, vayan a Jerusalén primero y después se irán a Samaria. ¿Sí nota? Ahora sí extiendan allá definitivamente las estacas, pero bajo el fundamento, o sobre el fundamento más bien, sobre el fundamento de la obra redentora de Cristo. Es decir, Cristo primero, antes de enviarles allí, tendría que ir a la cruz, tendría que resucitar, porque ese sería el sello de garantía para los discípulos ir a predicar a todas esas regiones, comenzando desde Jerusalén. La base es Cristo. La base de la predicación de estos es la resurrección de Cristo. Ya lo vimos en el capítulo 1, cuando Pedro predica y usa por allá de David, hablando, porque no dejarás mi alma en el Hades para siempre. ¿Sí nota? Entonces ya todo eso lo hemos hablado en el capítulo 1, de cuál es el sentido, de cuál es la base, de cuál es el fundamento de la predicación de estos. Y una noticia le tengo después de 2000 años. La base y el fundamento sigue siendo el mismo. El evangelio no ha cambiado, mi querido. El evangelio, la base del evangelio es la cruz de Cristo. No ha cambiado. No ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo. Y mire que es un mensaje que trajo y produjo ampolla durante los líderes o entre los líderes religiosos, al punto de que hay persecución, al punto de que hay mártires, al punto de que hay situaciones, pero también a la vez oportunidades dadas por el Espíritu Santo para que se lleve el evangelio y se siembre la semilla del evangelio por todos los lugares donde han sido perseguidos y esparcidos. Entonces mire que podemos rescatar ese bonito ejemplo para nosotros, la iglesia de hoy. Tantas oportunidades que tenemos hoy, hermano, es para predicar el evangelio, para predicarla. Una vez más, yo personalmente me siento gozoso predicando por estos medios, porque es la oportunidad que el Señor nos ha dado durante estos últimos años, que no se pueden abrir los templos, pero la palabra del Señor ahora se abre por estos medios. Gloria al nombre del Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos a ti la gloria, Señor, Dios de la gloria, y que, Señor, nos ayudes a entender y a comprender la forma en que tú obras, la forma en que tú llevas a cabo tus propósitos. A veces hay cosas que no entendemos, a veces hay cosas que, Señor, se salen de nuestro orden, insospechadas. Hay momentos que, Señor, Dios de la gloria, no estaban agendados. Yo recuerdo a unos años atrás, un sábado a las 6 de la mañana, yo no estaba predicando. Un sábado a las 6 de la mañana estaba llegando a casa, amanecido, embriagado, sin dinero, sin quincena. Era la forma como yo llegaba a veces los sábados a casa. Yo no me imaginaba que un sábado estaría a las 6 de la mañana predicando. Señor, es que tú haces unas cosas que a veces ni las sospechamos. Y tal vez tú que me estás escuchando allí estás diciendo, no, yo jamás me veré predicando. Pues déjame decirte que yo decía lo mismo. Yo decía lo mismo. Y sabes que unas son las cosas que nosotros pensamos y los planes que nosotros tenemos, pero otros son los planes que Dios tiene. Y tal vez muchos señores de la gloria dirán, bueno, ahorita está difícil para predicar el evangelio. No, mi querido, al contrario. Lo que nosotros vemos como problema es la oportunidad más grande que el Señor nos está dando para predicarlo. Y hoy te pido, Señor, por el pueblo de Dios, en el mundo. Qué tremendo privilegio que tenemos de predicar tu palabra, de llevar el evangelio por donde estamos. Se habla de personas misioneras que están escapando de otros lugares donde tú los mandaste, ahora están escapando por su vida. Señor, cuando era oportunidad, luego no dijimos que si es posible daríamos la vida por Cristo. Bueno, son cosas que suceden de todas maneras irrespetables. Pero Señor Dios de la gloria,
Ayúdanos a entender que Dios de la gloria es la oportunidad que tenemos. Es la oportunidad que tenemos, Señor, donde tú nos has colocado en medio de los problemas, de precisamente sembrar la semilla del Evangelio. Ayúdanos, bendito Señor, a redireccionar nuestra manera de pensar. A veces vemos las oportunidades como problema. A veces vemos que se nos abren puertas y nosotros somos los que las cerramos. Señor, ayúdanos a aprovechar cada puerta que tú abres, cada problema que nosotros vemos como la oportunidad de predicar tu bendita palabra. Señor, yo te doy gracias, porque en este tiempo, Señor de la gloria, veo cómo se abren portones para predicar, para llevar la palabra, para compartirla. Es la oportunidad más grande. Esas personas que se acercan a nosotros y nos dicen, este mundo ya nada lo va a cambiar, esto está difícil. Ahí se está abriendo una puerta para predicar el Evangelio. Y a veces nosotros decimos, uy, si esto está difícil, esto no lo va a cambiar nadie. Señor, ayúdanos, bendito Señor, a aprovechar, a ser sensibles y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo y a compartir tu palabra, bendito Señor, a sembrar esa semillita, a aprender de la iglesia primitiva, de nuestros hermanos que fueron esparcidos, y el texto es claro en Hechos 8 y nos dice, pero los que fueron esparcidos, allí iban predicando a los lugares donde iban llegando. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por usar de metodologías que nosotros ni las entendemos. Y gracias por eso. Porque si las entendiéramos, yo creo que, Señor de la gloria, no haríamos la tarea. No la haríamos. Gracias por los métodos que tú usas. Aunque a veces para nosotros son locos. Aunque a veces para nosotros son métodos que se salen del orden, se salen de la razón. Y es la forma en que tú obras. Porque es que precisamente se trata de ti, no de nosotros. Se trata de tus planes, no de los nuestros. Y tus planes son más altos que los nuestros. Por eso, Señor, hoy te pido, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, revístenos de tu poder para que, Señor Dios de la gloria, hagas como quieras en el lugar donde nos has colocado. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por las puertas que abren. Gracias por estos medios, Padre amado, donde hace 2 años nos has permitido, bendito Señor, transmitir tu bendita palabra. ¡Qué privilegio! ¡Qué oportunidad! Otros lo vieron como problema. Se cerraron los templos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero, Señor, nos abriste puertas, portones por estos medios para predicar tu bendita palabra. Bendigo a los que nos escuchan en Italia, en España, allá en Venezuela, en otras ciudades aquí dentro de nuestro país. Señor, gracias por esas fronteras que se abren, Padre amado, para predicar tu bendita palabra, y que tu palabra siga corriendo y siga siendo prosperada y siga siendo glorificada allá esos lugares donde va esta bendita palabra. Te alabamos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Un feliz fin de semana para todos. Un abracito, mis amados. Chao, bendiciones.